más fuerte, aleluya, para Cristo. Muy bien, ¿qué tal a todos ustedes? Otra vez los saludo. Qué bueno que están del otro lado. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta tarde. También los animo a compartir este video con sus contactos en este momento o después que termine la predicación, porque estamos también con este anhelo y deseo de que la palabra de Dios corra y sea difundida y sea glorificada en todos los lugares. Hoy continuamos con nuestra serie que venimos desarrollando cada domingo sobre el Evangelio de Marcos. Hoy estamos en Marcos capítulo 9, vamos a leer del versículo 30 hasta el versículo 31. Saben que ayer participé de una clase virtual como oyente, una clase sobre discipulado, donde participaban 41 personas. Había personas de Argentina, la mayoría éramos de Argentina, había personas de España, creyentes, hermanos de España, y también había hermanos de Jordania, en Medio Oriente. Yo estaba como oyente mirando por esta plataforma de red social que se llama Zoom, que se hizo muy conocida en estos tiempos, y fue fue una linda experiencia ver cómo y escucharlos, cómo ellos interactuaban. Los profesores que daban la clase, eran 3 profesores que daban la clase, y luego los alumnos de diferentes países del mundo, cómo ellos hablaban entre ellos, interactuaban. Yo los podía ver por la cámara del teléfono, podía escucharlos. O sea, yo estaba en la clase, pero sin participar activamente. Estaba como oyente, como alguien que estaba viendo todo. Bueno, hoy quiero invitarlos a participar de una clase privada de Jesús con sus discípulos. ¿Quién no habrá dicho alguna vez cómo me hubiera gustado vivir en el tiempo de Jesús? ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí escuchando a Jesús, viendo sus milagros, escuchando sus enseñanzas? Bueno, hoy tenemos la oportunidad de manera virtual, y espero que por la gracia y la ayuda del Espíritu Santo podamos lograr trasladarnos en el tiempo a 2000 años atrás y ser parte de un momento como espectadores, no como protagonistas, sino como espectadores de una clase privada que Jesús les da a sus discípulos. Les va a dar una lección sumamente importante para los discípulos. Ellos necesitaban escuchar esta enseñanza, necesitaban aprender algo que iba a ser vital para sus vidas y también para el desarrollo de la misión que ellos tenían que continuar después que Jesús se fuera. Jesús, en este texto que vamos a leer, en qué contexto, en qué momento histórico ocurre esta clase privada de Jesús con los discípulos, de la cual nosotros vamos a participar, vamos a mirar, vamos a escuchar, vamos a sentarnos ahí en silencio para escuchar a Jesús y escuchar a los discípulos y ver lo que está pasando y escuchar lo que se está hablando. Ahora, ¿en qué contexto histórico ocurre esta conversación privada? Bueno, digo que es conversación privada porque Jesús temporalmente había dejado a un lado su ministerio público, el ministerio de atender a las multitudes, de enseñar a las multitudes, de sanar a los enfermos de las multitudes, de echar fuera demonios en medio de las multitudes. Jesús se retira, eso el domingo pasado hablamos algo de eso, hoy vamos a continuar. Jesús se retira para estar a solas con sus discípulos y Él no quiere que nadie sepa dónde Él está con sus discípulos. Esto ocurre mientras ellos van de camino hacia Jerusalén. Dice el versículo 30, Marcos 9:30, dice: saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que Él estaba allí. Él está pasando por Galilea, dejando atrás Galilea, yendo hacia Capernaum, y en 6 meses más Él iba a entrar a la ciudad de Jerusalén para ser crucificado en Jerusalén. Esta lección privada que Jesús va a tener con sus discípulos ocurre 6 meses antes de la crucifixión
del Señor Jesús. Él sabía que iba a ser crucificado en 6 meses más. Él sabía que le quedaban 6 meses de su ministerio. Él lo sabía. Y entonces él está enfocado en preparar a sus discípulos. Prepararlos para los eventos que están por venir. Cuando él va a entrar a Jerusalén, va a ser aclamado el primer día, pero luego va a ser rechazado por el liderazgo judío y por el pueblo de Israel. Va a ser entregado como un criminal a las autoridades judías, va a ser condenado a muerte, va a ser crucificado, va a ser una experiencia traumática, dramática para los discípulos, y el Señor Jesús está enfocado en prepararlos a ellos para poder estar firmes en ese momento, y también los está preparando para que ellos estén firmes y cumplan con su misión después que Jesús ya no esté. Porque Jesús habría de resucitar al tercer día, ya se los estaba diciendo a ellos claramente, y luego Jesús ascendería al cielo y les encargaría a ellos que continuaran con la misión que él había empezado en la tierra de proclamar el reino de Dios a todos. En el caso de los discípulos, a todas las naciones. Entonces, vamos a leer Marcos 9:30 al 41. Espero que tengas tu Biblia ahí. Marcos 9:30 al 41 dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Se los estaba avisando de manera clara, los estaba preparando para lo que iba a venir, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle, no entendían y tenían miedo. Ese era el estado emocional en el que se encontraban los discípulos en este momento. Llegó a Capernaum, dice el verso 33, y estuvo en casa, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais, qué discutían entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, habían discutido entre ellos quién había de ser el mayor, quién iba a ser el primero, el más importante en el reino de Cristo. Entonces él, Jesús, se sentó y llamó a los 12. Acá está la clase privada. Y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero, el último de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hablando de Dios su Padre. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Marcos está relatando esta clase privada de Jesús con sus discípulos, de la cual estamos participando nosotros como veedores y como oyentes silenciosos de ese momento. Ahora, ¿cuál es el tema de la lección, de la clase? ¿Cuál es el tema del cual Jesús está hablando? Bueno, Jesús les está enseñando, dándoles a ellos una lección sobre la humildad. Sobre la humildad. ¿Sobre la humildad en qué sentido? Sobre la bendición de ser humilde, o la bendición o lo grande que es ser el último. Sí, me escuchaste bien. Jesús les está enseñando a sus discípulos una lección importantísima, que es una bendición ser el último de todos, que es grandeza ser el último de todos, que es una virtud ser el último. Yo sé que esto suena a ¿qué estás diciendo? Porque en nuestra cultura, en la que vivimos hoy, ¿de qué se trata la historia? ¿De ser el primero
de ser el number one, de ser el número uno y de ser el mejor de todos. Ahora, no es solamente en nuestra cultura que esto es así, que es la mentalidad mayoritaria de todos en nuestra cultura, sino que también en la época de los discípulos era igual. Era igual. Y no solamente era una cuestión de choque cultural, sino que también una cuestión de choque natural. Porque, a ver, hoy en día es muy extraño hablar de la humildad como una virtud, como una grandeza, como una bendición. Que ser el último es una bendición. Que ser la cola en vez de la cabeza es una bendición, una virtud, es una grandeza. Es muy extraño, hoy no se ve la humildad como una bendición, tampoco se veía así en la época de ellos. No solamente es algo extraño a nuestra cultura y a la cultura de ellos, sino que también es algo extraño a nuestra naturaleza humana. Porque en nosotros mismos, nuestro corazón humano, por decirlo de esta manera, es exclusivamente adorador de sí mismo. Esa es la verdad. O sea, todos por naturaleza somos orgullosos. No hace falta que lo aprendamos en la escuela, ni que nuestros padres nos los enseñen. Es parte de nuestro ADN, de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es lo que hoy se lucha mucho en el área, por ejemplo, de la psicología, de intentar ayudar a las personas a tener una mejor y más autoestima, en realidad es lo que está destruyendo a nuestra sociedad, porque las personas no necesitan más autoestima, no la necesitan. Porque intentar fortalecer la autoestima de las personas, en otras palabras, es ayudar a las personas a sentirse orgullosas de sí mismas y no nos damos cuenta y no somos conscientes que es el orgullo humano el que está destruyendo esta sociedad, que destruye familias enteras, que destruye relaciones matrimoniales, que destruye relaciones laborales, que destruye relaciones interpersonales, que destruye también relaciones entre hermanos en la iglesia. El orgullo personal, nuestro orgullo con el cual todos luchamos y luchamos a diario con esto. La humildad no es algo que nos sale a flor de piel, no es algo que nosotros tenemos incorporado de manera natural. Y ayudar a las personas que dicen que les falta autoestima y que se quejan de su falta de autoestima, en realidad usan la supuesta falta de autoestima de la que padecen para manipular situaciones y manipular a personas, porque el orgullo se disfraza de muchas maneras. El orgullo se disfraza en la forma de aquel que mira al otro por encima del hombro, pero también el orgullo se disfraza en la forma de aquel que dice que es un gusano, que dice que es una porquería, que dice que no vale nada, pero lo está haciendo para manipular a otros y sacar ventaja. Por eso es una incoherencia intentar ayudar a las personas a tener una buena autoestima, porque eso es alimentar el orgullo de las personas. Y el orgullo nos está destruyendo. Esa es la realidad. Ahora, con respecto a la humildad, no es fácil de aprender. Jesús le está dando a ellos una lección privada sobre este tema importante y clave para ellos y para la vida dentro del reino de Dios, dentro de la comunidad del Rey, dentro de la comunidad de la iglesia, dentro de la comunidad de los creyentes, de los nacidos de nuevo. La humildad tiene que ser la característica del creyente, de los cristianos y de los apóstoles, de los que van a ser los líderes de la iglesia. Bien, la humildad no es algo que se aprende fácil. Es más, cuando uno cree que llegó a lograr ser humilde, en ese momento perdiste tu humildad. Porque la realidad es que los que verdaderamente son humildes no son conscientes de que son humildes. Y el que cree que llegó a ser humilde, en realidad, está orgulloso de sentirse, de ser humilde, se siente orgulloso de ser humilde. O sea, en ese mismo instante,
acaba de perder la humildad si es que la tenía. No hay una manera de poder sentir, es un sentimiento, hoy me siento humilde. Ni tampoco es una postura física de agachar la cabeza, no mirar a los ojos a los demás, qué persona humilde. Ni tampoco tiene que ver con la situación económica, con la pobreza, con la indigencia, porque hoy decimos a los que están en una condición económicamente como pobres o indigentes, ¿cómo les decimos? Familias humildes, personas humildes, barrios humildes. La humildad no tiene nada que ver con la situación económica, porque orgullosos hay con plata y sin plata. Soberbios hay con plata o sin plata. Entonces, la cuestión de la humildad no es tan fácil como parece, y entenderla, comprenderla, pero tampoco es tan fácil aprenderla. Ahora, ellos necesitaban aprender acerca de humildad, nosotros también necesitamos aprender acerca de la humildad. No te quepa la menor duda que tenemos una gran necesidad de aprender sobre la humildad, acerca de la humildad y a vivir humildemente. Ahora, ¿cómo podemos aprender acerca de la humildad? Bueno, hay tres maneras de aprender acerca de la humildad. La primera manera de aprender sobre la humildad es a través de la enseñanza. Que alguien te enseñe sobre la humildad, lo que Jesús está haciendo acá. Se sienta con sus discípulos, los llama y les va a hablar sobre la importancia, lo primordial de la humildad. Lo vemos en este texto, Jesús haciendo justamente eso, enseñando sobre humildad. La segunda forma en que podemos aprender acerca de la humildad es a través de un modelo, de alguien que sea un ejemplo de humildad. En este caso, también Jesús les está mostrando a ellos cómo se ve la humildad. ¿Y cómo se lo está mostrando? Bueno, en el versículo 31, cuando Jesús le dice que Él va a ser rechazado, muerto y crucificado. Porque no hay nada, no hay mayor acto o ejemplo de humildad que, siendo el Rey de todo el universo, permitir ser rechazado, permitir ser escupido, permitir ser avergonzado, permitir ser maltratado y permitir ser asesinado en una cruz como si fuera el peor de los criminales. Porque Jesús lo permitió. Él podría no haberlo permitido. Jesús lo permitió. Él se humilló a que los hombres le hagan lo que querían hacerle. Y se lo hicieron, siendo Él el Rey del universo. Entonces Jesús se presenta a sus discípulos, y a nosotros por supuesto, como el modelo de humildad. Pero hay una tercera manera de aprender acerca de la humildad, y es por la experiencia. Cuando me refiero a experiencia, me refiero a experiencias dolorosas. Se aprende a ser humilde cuando pasamos por situaciones humillantes. Y duele. Duele. Es mejor aprender por la enseñanza y es mejor aprender siguiendo el ejemplo de Jesús en este caso, que tener que aprender a ser humildes por la experiencia. Porque aprender a ser humildes por la experiencia duele y duele mucho. Porque ser humillados por las personas a nadie nos gusta. Experimentar y vivir situaciones humillantes a nadie nos gusta. Pero si es necesario para que aprendamos a ser humildes, el Señor va a permitir, va a planear, va a preparar situaciones humillantes para nosotros. Donde vamos a tener la tentación de decir, yo soy cristiano pero no tonto, no voy a dejar que nadie me pise la cabeza. No voy a permitir que nadie me falte el respeto. Yo no me van a obligar a mí a poner la otra mejilla. Bueno, la pongo una vez, la pongo dos, pero 3 veces no, la tercera es la vencida. No voy a permitir que me atropellen. No voy a permitir que me ofendan. No voy a permitir que me hagan esta injusticia. Cuando de repente es Dios el que nos está poniendo en situaciones que son humillantes para nosotros, que nos humillan a nosotros para que aprendamos la importante y valiosa
lección de la humildad. Y esto es lo que Jesús está enseñando a sus discípulos, porque sus discípulos lo necesitan, así como nosotros también necesitamos hoy aprender acerca de la humildad, porque nosotros también todavía tenemos orgullo en nuestro corazón y luchamos con nuestro orgullo todo el tiempo. Así que no solamente eran ellos los que necesitaban esa lección sobre la humildad de parte de Jesús, sino que también somos nosotros los que necesitamos esta lección en esta noche. Y espero que te sea útil, como me ha sido a mí útil, al estudiar acerca de este tema. Lo necesitaban ellos, ¿por qué? Porque estaban luchando con su propio orgullo humano, normal y natural, y porque también ellos estaban enfervorizados con el triunfalismo mesiánico. A ver, ellos estando con Jesús, ya casi 2 años, estaban en una ola. A ver, no sé, la comparación no es buena la que voy a hacer, pero por ahí para que tengamos una idea, viste, como los amigos que rodean al mejor futbolista del mundo, o sea, Maradona, como los amigos de Maradona, o como los amigos del cantante más famoso, que van caminando con el cantante como si ellos fueran también ídolos, o que caminan al lado del crack de fútbol, del ídolo de fútbol, como si ellos también fueran grandes jugadores de fútbol. Ellos, los discípulos al lado de Jesús, se sentían casi mesías como él, se sentían casi participando de toda la gloria de él. Ellos estaban en un fervor mesiánico, subidos no a un caballo, estaban subidos a un elefante. Estaban allá arriba ellos, y ellos necesitaban aprender acerca de la humildad, porque lo que iba a pasar en 6 meses, con el rechazo de Jesús, el encarcelamiento de Jesús, el maltrato a Jesús, la crucifixión de Jesús, la humillación de Jesús, los iba a bajar a ellos del elefante de un plumazo. No estaban montados en un pony, como se dice ahora. No, ellos estaban montados en un elefante, estaban espiritual y emocionalmente y anímicamente allá arriba, y mirando a todo el mundo a su alrededor, como diciendo, acá nosotros estamos con el más importante, con el que hace milagros, estamos acá con el capo, con el rey, con el Mesías. Ellos habían llegado a la conclusión de que era el Mesías. ¿Se acuerdan? En el capítulo 8, los últimos versículos antes del monte de la transfiguración, ellos reconocen que ese hijo del carpintero era el Mesías, era Cristo, y ellos eran sus 12 discípulos, sus 12 secretarios privados. Y la segunda razón por qué ellos necesitan aprender acerca de la humildad es porque tenían pésimos ejemplos de sus líderes espirituales. Porque tanto los escribas, los fariseos, los saduceos, los rabinos, los maestros de la ley de ese tiempo, vivían una espiritualidad que se practicaba para ser visto por la gente. Jesús le reprochaba a los líderes judíos que cuando ellos ayunaban, se iban a la plaza del pueblo y se sentaban en la plaza del pueblo a ayunar y ponían cara de lástima para que todo el mundo se diese cuenta que ellos estaban ayunando y que eran muy espirituales. Y cuando de repente ellos tenían que orar, en vez de encerrarse en su habitación para orar, ellos iban a la esquina de la calle más transitada de su ciudad, de su pueblo, de su aldea, y se ponían a orar a los gritos pelados para que toda la gente los viera. Porque en ese tiempo el liderazgo judío vivía una espiritualidad que tenía su valor en que la gente los reconociera a ellos como grandes hombres espirituales, como grandes hombres de Dios. Y los discípulos habían crecido con ese ejemplo de líderes y tenían incorporada en su mente la idea de que eso era ser espiritual. Ser alabado por la gente, reconocido por la gente, aplaudido por las personas, que les dijeran a ellos, qué espiritual que sos una bendición para mi vida. Qué conocimiento que tenés de la palabra, cómo te usa el Señor, hermano, qué sabiduría que tenés. Bueno, ellos tenían esa mentalidad y por eso ellos necesitaban, los discípulos, aprender sobre la humildad, porque ellos estaban tan atrapados por su propio orgullo que
para ellos la cuestión de quién era el más importante era siempre un tema de discusión y de peleas entre los discípulos. ¿Quién era el más importante entre ellos? ¿Quién era el más exaltado? ¿Quién era el primero? ¿Quién tenía la preponderancia? ¿Quién era el imprescindible, el que no podía faltar en la iglesia? El que no podía faltar en el ministerio, el que no podía faltar en el equipo. El que si ese no estaba, todo se caía. Y discutían para ver quién era el más importante. Por eso cada vez que el Señor Jesús les hablaba a ellos de que Él iba a Jerusalén, iba a ser rechazado, humillado, avergonzado, maltratado, escupido, golpeado, torturado y crucificado, a ellos se les hacía un matete en la cabeza, porque no lo podían entender. No se supone que ese es el camino a la exaltación. No se supone que ese sea el camino a la bendición. No se supone que ese sea el camino a la victoria. A tal punto ellos no podían entender y comprender esto, que Cristo les hablaba de sacrificio personal, les hablaba de negarse a sí mismos, les hablaba de que cada uno tenía que tomar su propia cruz. Ellos lo rechazaban, ese pensamiento. La sola idea para ellos era devastadora. Para ellos era totalmente extrañas las palabras de Jesús con respecto a esto. Entonces, por esta situación de ellos, viene esta lección sobre la humildad para los discípulos de Jesús. ¿Y dónde comienza? ¿Cómo comienza la lección sobre la humildad? Y empieza donde siempre tiene que empezar el tema de la humildad, alrededor de la cruz de Cristo. Dice el versículo 30 y el versículo 31, se los leo. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, la rechazaban, no comprendían y tenían miedo de preguntarle. Ellos no pueden aceptar el tema de la cruz, porque la cruz es la máxima expresión de humillación. Piensen que para ellos la cruz no es como para nosotros una cadenita que se cuelga en el cuello, un logo que pegamos en la puerta del baúl del auto, o un adorno que ponemos en un templo. La cruz para ellos era la cosa más humillante que podía experimentar una persona. Los romanos la usaban para ejecutar a los criminales, a los peores criminales de su tiempo, y para humillarlos hasta lo sumo, los ejecutaban por muerte de cruz. Era la humillación, la peor humillación de todas. Por eso Jesús empieza esta lección sobre la humildad donde la humildad comienza, que tiene que ver con la cruz, que es la mayor de las humillaciones. Jesús está yendo hacia Capernaum, pasando por Galilea. En 6 meses va a estar en la ciudad de Jerusalén y en la cruz. Él está haciendo este movimiento, ¿sí? Este recorrido, lo está haciendo en privado, a solas, con sus discípulos. Ellos ya saben que es el Mesías. Marcos capítulo 8, los últimos versículos. Jesús les pregunta a ellos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Ellos, por medio de Pedro, teniendo la voz cantante en representación de todos, le dice a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador prometido. Ellos también saben que Él es el Hijo de Dios, amado por Dios su Padre, porque en el monte de la transfiguración escuchan a Dios mismo hablar y decirle a Pedro, Juan y Jacobo en el monte: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él, presten atención a lo que les está enseñando, a lo que les está diciendo. Pero a pesar de eso, ¿sí? A pesar de eso, que Él está diciendo que Él va a morir, ellos no pueden procesar la idea. Ellos no pueden, su estructura de pensamiento, su formación mental, lo que ellos vivieron y experimentaron durante todo su crecimiento y su crianza en el pueblo de Israel, con respecto a qué es la honra, qué es la exaltación, qué es la gloria, la humillación no entraba para ellos
en una de los requisitos para lograr la gloria y la exaltación, la preponderancia, la posición y la importancia. Por eso dice el verso 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. En el Evangelio de Mateo, Mateo dice que ellos estaban muy afligidos cuando escuchaban a Jesús decir esto. O sea, estaban afligidos significa que tenían mucho dolor, tenían mucha tristeza, sentían mucha pena cuando escuchaban a Jesús. Y cuando, esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando recibimos una muy mala noticia, ¿viste? Como que nos cuesta creerlo. Nos cuesta creerlo, nos cuesta aceptarlo. Nos negamos a creer, decimos, no puedo creer. No puedo creer esto que me están contando. No puedo creer esto que pasó. O no puedo creer esto que me está pasando. Es una cosa que hacemos instintivamente, ¿no? Que es una negación de la realidad. Perdón. ¿Por qué negamos la realidad? Y porque no podemos soportarla. Porque no podemos sobrellevarla. Y vos decís, bueno, pero tan difícil de entender. Porque cuando lo leemos así, decimos, ¿cómo los discípulos no entendían? Jesús se lo está diciendo claro, voy a morir, pero voy a resucitar. Ellos debían haber dicho, ok, tranquilos muchachos, va a morir, pero al tercer día se va a levantar. Se lo está diciendo claro. ¿Cómo es que ellos no lo entendían? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están afligidos? Y le está diciendo que va a resucitar al tercer día. Bueno, si nosotros hubiéramos vivido 2 años, casi 2 años, con Jesús, en cada amanecer, levantarte y estar con Jesús, en cada desayuno con Jesús, en cada caminata, recorrida, en cada enseñanza, en cada gesto, en cada almuerzo, en cada siesta, en cada milagro, en cada resurrección de muertos, en cada sanidad, en cada liberación, en cada atardecer, en cada cena, en cada anochecer, y dormir juntos en la misma pieza con Jesús durante 2 años, nosotros no podemos entender, no podemos llegar a comprender lo que fue vivir eso con Él, vivir con Jesús ese tiempo. Por eso cuando ellos escuchaban esto, me voy a morir, no, era la muerte de ellos, ¿entiende? La vida de ellos se estaba yendo por un caño. Todas sus ilusiones, todas sus emociones, toda su experiencia, todo su fervor, todas sus expectativas, todos sus sueños, ¿cómo no se puede terminar? Perdón. Esto no puede terminar así. Es como la vieja película Love Story, Historia de Amor. Que es terrible esa película, porque es toda una hermosa historia de amor, y al final, no me acuerdo si era la muchacha o el muchacho, los novios, se casan y después se muere de cáncer una de ellas. ¿Viste? Vos decís, historia de amor, love story, vos decís, no puede ser. Y la vida de ellos se estaba derrumbando toda. O sea, no es que era difícil de entender en cuanto a las palabras, era difícil de imaginar para ellos una vida sin Jesús. Era imposible, ellos no se veían la vida sin Jesús. No veían su futuro, no veían el desarrollo de su vida personal, de su familia, sin Jesús. Ellos no veían el futuro de Israel sin Jesús. Y ahora Jesús les está diciendo que se va. ¿Cómo, como dice Mateo, cómo no van a estar afligidos? ¿Cómo no van a estar tristes? ¿Cómo no van a estar angustiados, apenados? Y entonces se están negando a aceptarlo. Es un mecanismo de defensa que ellos tienen para una noticia que les causaba un tremendo dolor. Es más, Lucas, hablando de este pasaje, Lucas dice que ellos no entendían esto porque esta verdad, esta realidad les estaba oculto a ellos. O sea, por un lado nos dice que ellos no lo comprendían, no lo podían entender, en realidad no lo podían aceptar, era muy doloroso para ellos, pero Lucas por otro lado dice que la realidad total de la muerte de Cristo, su crucifixión, su padecimiento, su humillación, su vergüenza, todo eso estaba oculto para ellos.
Y esto era parte de la misericordia de Dios, que de alguna manera Jesús se daba cuenta que ellos no podían tolerar la idea, no podían soportar la idea. Y acá viene lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13, donde dice que nunca el Señor va a permitir nada en nuestra vida que sea mayor de lo que nosotros podemos soportar. Y que siempre nos va a dar una salida. Y bueno, quizás el Señor los protegió a ellos, ocultándole de alguna manera para suavizar el impacto de esta realidad, porque ellos no lo podían soportar. No podían soportar la idea. Y esto es también interesante darnos cuenta esta manera en que Dios obra, no solamente con ellos, también con nosotros, cuando Dios nos satisface, no satisface nuestro deseo de querer saber todo acerca del mañana, acerca del futuro. Es horrible la incertidumbre, pero más horrible es saber todo lo que va a pasar. Es horrible. Ni a vos ni a mí nos gustaría saber con detalle lo que nos depara el futuro. ¿Cómo sería tu vida sabiendo todo lo que va a pasar con tu vida, lo que va a pasar con tu familia, de acá hasta el final? No podríamos vivir. No podríamos experimentar jamás ninguna sorpresa. No podríamos vivir con ningún tipo de esperanza, con ningún tipo de anticipación. No podríamos vivir tolerando la idea, sabiendo que va a pasar algo malo, sabiendo que va a pasar algo trágico en nuestro camino o en la vida de algún familiar nuestro. Bueno, nosotros no sabemos, no estoy profetizando de qué cosas malas van a pasar. Pero a ver, nosotros miramos nuestra vida y si miramos de unos años para acá, y nos han pasado muchas cosas buenas y nos han pasado muchas cosas malas. Pero menos mal que no las sabía de antemano. Menos mal, porque me hubiera angustiado de antemano, me hubiera amargado de antemano, me hubiera deprimido de antemano y no hubiera podido vivir mi vida en ese momento anticipando la angustia de lo que yo ya sé que va a pasar. O sea, todo esto de que queremos saber el futuro, que queremos saber cuándo viene el fin del mundo, de que queremos saber quién es el anticristo, queremos saber cuándo termina la bendita pandemia, la bendita cuarentena, queremos saber cuándo podemos volver a los cultos, queremos saber. Mejor no saber. Mejor no saber. Lo que nosotros necesitamos saber con respecto al futuro, y al futuro del futuro hasta el final, ¿sí? Lo que necesitamos saber y lo que podemos soportar. Saber y tolerar, ya lo tenemos revelado en la palabra de Dios. Con eso alcanza. Dios dice que con eso alcanza. Lo demás está oculto. ¿Y por qué está oculto? Por el bien nuestro. Está oculto por nuestro bien. Dios no nos revela el futuro, ni todo lo que va a pasar, ni todo lo que va a venir, con tu vida, tu trabajo, tu salud, tu ministerio, tu familia, tus seres queridos, tus hijos, tus nietos, tus padres, tu matrimonio, tu noviazgo. No te permite saberlo porque no podrías vivir con eso. No lo podrías soportar, no lo podrías sobrellevar. Entonces Dios lo oculta. Y fue justamente lo que acá dice Lucas con respecto a este momento. Que ellos no podían comprenderlo porque estaba oculto de ellos. Es simplemente una acción amorosa, misericordiosa del Señor Jesús para con ellos y también para con todos nosotros. Bueno, ¿cómo sigue la lección acerca de la humildad? Versículo 33 al versículo 34 dice: y llegó a Capernaum cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? ¿Por qué estaban discutiendo? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado, se habían peleado mal entre sí acerca de quién había de ser el mayor, quién iba a ser el primero. Bueno, la lección sobre la humildad continúa de esta manera, con una confrontación. Jesús, cuando llegan a la casa, los confronta, estando ellos a solas. Les recuerdo, estamos en una lección, estamos como asistentes, oyentes, participando como espectadores en una lección privada de Jesús con sus discípulos. El tema, la humildad.
¿Cómo se desarrolla la clase, la lección? Una confrontación. Jesús les hace a ellos una pregunta. ¿Por qué? Porque ellos venían, durante todo el camino que venían, después de haber bajado el monte de la transfiguración, después de haber liberado al muchachito endemoniado, ¿se acuerdan? El domingo pasado hablamos de eso. Y ahora, pasando por Galilea, yendo hacia Capernaum, en Capernaum se sientan y están en una casa y están ahí, Jesús los confronta a ellos. Durante todo el camino ellos venían peleándose mal. Hermanos, la palabra disputar significa que ellos estaban discutiendo acaloradamente, estaban discutiendo fuerte, estaban discutiendo feamente, de una manera fea. Era una discusión fea entre ellos. Cuando Jesús les pregunta de qué estaban discutiendo, cuál era el tema sobre el que estaban discutiendo, ellos no querían decir de qué estaban discutiendo. No querían decir, no querían admitir, no querían contar. Ellos, obviamente, lo que se ve en ellos, en los discípulos de Jesús, los encargados de continuar con la misión de Jesús después que Jesús ya no esté, se ven en ellos lo inmaduro que eran, los inmaduros que eran, los egoístas que eran y los competitivos que eran entre ellos. Y acaba la lección número 1. Ellos se callan. No quieren decir por qué, porque están muertos de vergüenza. ¿Por qué estaban muertos de vergüenza? Porque sabían que su actitud había estado mal, que era pecaminosa. El Señor acababa de hablar acerca de su humillación y ellos venían discutiendo durante todo el camino acerca de su autoexaltación. No podían contestarle a Jesús de lo que ellos venían discutiendo. Y la lección número 1 acá, ¿cuál es? Que el orgullo destruye la unidad. El orgullo destruye la unidad. Cuando uno piensa que merece cierto reconocimiento, cuando uno piensa que merece cierta posición, eso no se puede hacer sin haber tenido primero un espíritu crítico hacia los demás. O sea, para poder pensar que vos merecés un mejor trato, un mejor reconocimiento, una mejor posición, más honra, más elogio, tenés que haber pensado que el resto no lo merece tanto como vos. Lo cual implica un espíritu crítico de tus hermanos o de las personas que te rodean. O sea, pensar que uno merece reconocimiento o merece posición es menospreciar a los otros. Es algo despreciativo hacia los demás. ¿Por qué? Porque para poder pensar de que yo necesito estar ahí, tengo que bajar a otros. Indirectamente estoy diciendo que ellos no lo merecen. Soy yo el que lo merezco. Se los tengo que bajar a ellos para poder subirme yo. Y esto lo que hace es destruir la unidad. El orgullo es devastador para la unidad. Ahora, ¿por qué es importante la unidad? La unidad, la armonía, la concordia, es importante en términos del impacto del Evangelio en la sociedad y en las naciones de la tierra. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 1:27. Dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno del Evangelio. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticia de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe. El orgullo destruye la unidad y esto es devastador en términos del impacto que nosotros los creyentes, que nosotros la iglesia vamos a tener con el Evangelio. En nuestra sociedad y en medio de las naciones de la tierra. Por eso tenemos que darnos cuenta nosotros lo devastador del orgullo y lo importante, el valor de la humildad entre nosotros. Porque así como el orgullo destruye la unidad y esto es perjudicial al impacto que la iglesia puede hacer a través del Evangelio en la comunidad,
la humildad entre nosotros, el ser humildes, preserva la unidad. La unidad no pasa, siempre pensamos que la unidad pasa por una cuestión de amor. No, la unidad pasa por una cuestión de humildad, no tanto por una cuestión de amor. Porque yo puedo decir, bueno, sí, yo te quiero, yo te amo, pero está bien, te quiero y te amo, pero el que tiene que estar ahí soy yo. ¿Sí? O sea, yo te quiero, te amo, pero el que merece estar en ese lugar, el que merece ese reconocimiento, el que merece esa posición, el que merece ser escuchado, soy yo. Yo te amo a vos, pero yo soy el que tengo que tener la voz cantante. La humildad es la clave para la unidad, la que favorece el impacto del Evangelio en medio de la comunidad. Pero eso es importante, gente, importante entender esto, que el orgullo destruye la unidad y es, en última instancia, cuando uno se cree mejor que otros, esto está destruyendo el impacto que la iglesia puede llegar a tener por medio del Evangelio. ¿El Evangelio es poder de Dios para salvación? Sí, es verdad. ¿Puede transformar naciones? Sí, es verdad. Pero nuestra falta de humildad entre nosotros, la falta de humildad en nosotros y la falta de trato humilde entre nosotros está haciendo que nosotros no tengamos impacto por medio del Evangelio para transformar la comunidad y las naciones de la tierra. Entonces, primera lección, el orgullo destruye la unidad. Lección número 2, el orgullo no solo destruye la unidad, el orgullo te roba la honra y el honor. Lo roba. Las personas que luchan por reconocimiento, las personas que luchan por una posición, por ser el mejor, por ser el primero, muchos dicen, yo busco la excelencia. En realidad sufren de filoprimatosis. ¿Qué es la filoprimatosis? El amor por el primer lugar. Quieren hacer las cosas en excelencia, no tanto para la gloria de Dios, sino para que ellos puedan decir, nosotros somos los que hacemos las cosas con excelencia. Ahora, no estoy yendo en contra de la excelencia. La excelencia es algo bueno, pero cuando se hace por una cuestión de orgullo y para demostrar que nosotros lo hacemos mejor que otros, entonces ese honor, esa honra que yo creo que va a venir a mi vida por esa actitud de querer ser reconocido y tener una posición y ser el primero en esto o en algo, en realidad voy a conseguir lo contrario. Porque el orgullo roba la honra y roba el honor. Versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Querés ser el primero? Bueno, la única forma de ser el primero, dice el Señor Jesús, es humillarse. Es humillarse. ¿Por qué? Porque el orgullo te va a hacer perder lo que pretendés conseguir. No está diciendo que sea algo malo buscar honra, buscar honor, pero el orgullo, el creer que lo merezco, el creer que tengo el mérito, que soy el más capaz, el más indicado, hará que yo pierda aquello que quiero conseguir. Y Jesús les dice, pero si te humillás, lo vas a lograr, lo vas a conseguir. El punto es este: si querés elogios de las personas, reconocimiento de las personas, afirmación de las personas, exaltación de las personas, vas a perder tu recompensa. La vas a perder. Y solo hay una verdadera honra, un verdadero honor. Y esta verdadera honra y este verdadero honor viene cuando estamos dispuestos a ser los últimos. ¿Se entiende lo que Jesús le está diciendo? La verdadera honra y el verdadero honor en la vida del cristiano es cuando estamos dispuestos a ser los últimos. Los servidores, dice el texto, podríamos decir también, los sirvientes de todos.
Yo no soy el sirviente de nadie. Bueno, Jesús está diciendo, el sirviente de todos, ese va a alcanzar honra y va a alcanzar verdadero honor. Pero el orgullo te roba la honra y te roba el honor. Lección número 3 que Jesús le está dando a sus discípulos. El orgullo destruye la unidad, roba el honor, pero el orgullo también rechaza a Cristo. Miren el verso 36 al 37, estamos en Marcos capítulo 9. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba mi nombre, a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús toma a un niño y lo pone en sus brazos, una actitud muy tierna, y le va a dar a ellos una lección objetiva. Va a usar al niño como una ilustración, para que ellos puedan entender esta lección que le está dando acerca de la humildad. ¿Y por qué un niño? Bueno, viene a representar lo que un creyente debería ser, como un niño. No en el sentido de berrinche, no en el sentido de caprichoso, no en el sentido de desobediente, sino en el sentido de que un niño no tiene poder. Un niño no tiene logros, porque todavía es niño. Un niño no tiene grandeza, un niño es débil, un niño es vulnerable, un niño es dependiente, un niño no tiene nada que ofrecer. Ahora, sacude, ¿no? Y golpea un poco. Pensar que Jesús está diciendo que esta es la representación perfecta de lo que es un cristiano. Ahora que está de moda que queremos todos ser hijos del rey y vivir como hijos de reyes, porque somos el hijo del rey de reyes y señor de señores, y queremos vivir en esta tierra como hijos del rey, que todo el mundo quiere ser cabeza y no cola, estar arriba y no debajo. Mirar esta enseñanza de Jesús, estas lecciones de Jesús sobre la humildad es revolucionario hoy. Es romper nuestros esquemas de pensamiento, nuestra forma de pensar, de ver la vida, de ver el mundo, de ver el cristianismo, de ver la iglesia, de ver el servicio, de ver el ministerio. Cómo un niño es la representación perfecta de un cristiano porque no tiene poder, no tiene logros, no tiene grandeza, porque es débil, porque es vulnerable, porque es dependiente y porque no tiene nada que ofrecer. El que recibe en mi nombre a un niño como este, acá el niño como este está hablando de un creyente. O sea, está hablando de un hijo de Dios. Está hablando de un niño espiritualmente hablando. Se refiere el que reciba a un hijo de Dios, dice Jesús, el que reciba a un creyente que no lo rechaza, que no lo resiste, sino que lo recibe, que lo ayuda, lo atiende, lo sirve, me recibe a mí, dice Jesús. Me está recibiendo a mí. Por eso la lección número 3 es que el orgullo lo que hace es rechazar a Cristo. Pero yo nunca rechacé a Cristo, pastor. Jamás rechazaría a Cristo. Dios me libre y guarde de rechazar a Cristo. No, yo he aceptado a Cristo. No he rechazado a Cristo, yo lo he aceptado. Yo he recibido a Cristo. Jesús está diciendo, cuando cualquier creyente viene a vos en una necesidad, es Cristo el que está viniendo a vos. Es Cristo que viene a vos en el creyente. Y según cómo tratás a otro creyente, así lo estás tratando a Cristo. Y acá la cosa se pone seria. La cosa se pone seria. Ellos estaban pisando la cabeza unos con otros. Ellos estaban peleándose unos con otros, discutiendo mal unos con otros, discutiendo fuerte unos con otros. Cuando ellos tendrían que estar luchando para convertirse en el servidor de los otros. Pero ellos no están haciendo eso, ellos están
rechazándose entre ellos, menospreciándose entre ellos, siendo críticos entre ellos. Bueno, Jesús les está diciendo, cuando ustedes hacen eso entre ustedes, cuando ustedes hacen eso con otro hermano, con otra hermana, me lo están haciendo a mí. Me están menospreciando a mí, me están rechazando a mí, me están criticando a mí, porque dice Cristo, porque yo vengo en ese hermano, en esa hermana, con la cual vos estás disputando, compitiendo, rechazando, menospreciando o criticando. Es serio el tema. Esto incluso se aplica en el matrimonio de los creyentes. Porque a veces pensamos que porque estamos casados vemos a nuestra esposa o vemos a nuestro esposo, bueno, es mi esposo, mi esposa, y nos sentimos con libertad de ser críticos, de ser jueces, de incluso en las discusiones discutir mal, hablar mal, dirigirnos de una manera ofensiva a nuestro cónyuge. Cuando la Biblia dice claramente que si mi cónyuge es creyente, Cristo está en mi cónyuge. Gracias a Dios yo aprendí esta lección desde el principio, con Adrián aprendimos desde el principio de casados esta lección. Porque más allá de que nos conocemos hace años, nos amamos y somos esposos, pero lo principal, lo primero, somos hermanos en Cristo. Podemos tener nuestras diferencias, las hemos tenido y tenemos diferentes puntos de opinión de diferentes cosas de la vida. Pero nunca faltarnos el respeto. Por más que yo sepa que tengo razón, o por más que ella sepa que tiene razón. Sabemos que eso no nos da derecho a faltar el respeto al otro, no porque el otro sea un ser humano. De verdad, bueno, ya con eso uno también debería, por esa misma razón, por esa sola razón también uno debería ser respetuoso con los demás. Pero por la máxima razón por la cual los cónyuges deberíamos ser respetuosos unos de otros, los cónyuges creyentes, es porque Cristo está en el otro. El apóstol Pedro lo dijo a los maridos, no seas áspero con tu mujer, porque ella es coheredera de la gracia de Dios con vos. Ella es heredera del reino de Dios igual que vos. Y guarda, porque el cielo está mirando cómo tratamos a los hijos de Dios. Y en esto yo quiero hacer un llamado de atención, a tener un trato diferente con nuestros hermanos y a no menospreciar a nadie, a ningún hermano, a ninguna hermana, así sea tu papá, tu mamá, si eres hermano en Cristo, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hermano de sangre, ni a un hermano de la congregación, ni a tus líderes, ni a tus discípulos. Tengamos cuidado de cómo hablamos de ellos. Tengamos cuidado de no menospreciar, de no criticar, de no ser críticos como jueces, de no ser despreciativos con ellos, o pensar de que este hermano no es tan importante, al final su diezmo no es muy grande, no diezma mucho, no colabora mucho. A ver, hermanos, no es tan importante porque no hace nada en la iglesia, no es un obrero, no es un diácono, no es un líder, ¿sí? Perdón. Tengamos mucho cuidado, porque todo el cielo está mirando cómo tratamos a los creyentes. Cada uno de nosotros, cómo tratamos. Porque en cada creyente vive Cristo. Jesús dijo, por eso Jesús fue, y esto lo vamos a ver el domingo que viene, cuidado con ser tropiezo para algunos de estos pequeñitos míos. Refiriéndose a nuestros hermanos en Cristo, Jesús dice, son mis pequeñitos. Ojo, dice el Señor, porque el ángel del Señor que los cuida a ellos, está mirando el rostro de mi Padre continuamente. O sea, cuando yo tengo una actitud orgullosa hacia alguno de mis hermanos o hermanas, el ángel del Señor que está sobre ellos para cuidarlos y protegerlos, me denuncia a mí delante del Padre. Jesús dijo, es mejor, antes que ser tropiezo para un hermano o una hermana, mejor atarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al fondo del mar. Es mejor que tener que enfrentar el juicio de Dios. Es un tema muy serio. El orgullo hace que nosotros rechacemos a Cristo. ¿Y cuándo rechazamos a Cristo? Cuando Cristo viene en el hermano. Cuando Cristo viene en la hermana. Y nosotros le rechazamos, le menospreciamos. O nos negamos a servirles,
a favorecerles, a ayudarles, a hacerles útiles en algún área de nuestra vida. Y creo que en esto cada uno de nosotros deberíamos hacer un poco de contrición, reflexionar y reconocer que hemos sido ásperos o hemos menospreciado a algún hermano, alguna hermana en Cristo, incluso de tu propio ámbito familiar, y pedirle perdón al Señor por esto. Es una verdad asombrosa, hermanos, lo que el Señor nos está enseñando acá y le está enseñando a sus discípulos, que Cristo viene a nosotros en los hermanos. Es una manera de pensar diferente, ¿viste? Verlo al hermano, ¿viste? Decir, termina el culto y viene el hermano pirincho que te quiere saludar y dice, uy, no, me voy, y te vas para el otro lado. Porque no querés, no, porque habla mucho, porque es muy pesado, porque siempre me cuenta lo mismo. Y no nos damos cuenta que es Cristo que está viniendo en el hermano. Y nosotros disparamos. A ver, cambiar la forma de pensar, era lo que los discípulos tenían que hacer, y nosotros también. O sea, en lugar de pensar que nosotros somos mejores que otros, dice el Señor, conviértanse en servidores de los demás. Entonces, serás verdaderamente grande, serás verdaderamente importante, vas a ser el número uno, el primero en el reino de Dios. Entonces el orgullo devastador, ¿por qué? Porque destruye la unidad, porque roba el honor y porque rechaza a Cristo que está en el hermano. Cuarta lección, el orgullo crea exclusivismo. Versículo 38, cuando Jesús les habla acerca del niño y les da el ejemplo de cómo tenían que recibir y aceptar a los hermanos, porque Él venía, Cristo venía en cada hermano y hermana, ellos tenían que aceptarlo, recibirlo y servirles a los hermanos. Juan le dice a Jesús, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. No está con nosotros, no es de nuestro club, no es de nuestro ministerio, no es de nuestra iglesia. Y se lo prohibimos, dice Juan, porque no nos seguía, porque no andaba con nosotros, porque no era de los nuestros. O sea, Juan está escuchando a Jesús con los discípulos, esta lección privada que Cristo le está dando a sus discípulos acerca de la humildad, y cuando Jesús habla dando el ejemplo acerca del niño, y de aceptarlo, y de recibirlo, y de servirlo, la conciencia lo acusa a Juan, y le confiesa a Jesús que habían visto a uno que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, pero que no andaba con ellos. No era parte del grupo, no era parte del equipo, no era parte del ministerio, ¿sí? No era parte del Dream Team de Jesús. El orgullo crea exclusivismo. Crea esa mentalidad de que somos los únicos que tenemos la verdad. Somos los únicos que lo hacemos bien. Imagínate. Ellos eran competitivos entre ellos. Imagínate lo que eran con otros que no eran de ellos, del grupo. Imagínate cómo eran ellos con aquellos, que no pertenecían a los 12, porque aparte de los 12 estaban los 70. ¿Cómo eran ellos de duros, de exclusivistas? No, vos no. Vos no sos parte de este grupo selecto. Nosotros somos los apóstoles, los elegidos por Jesús. Nosotros somos los que sanamos enfermos, nosotros somos los que echamos fuera demonios, nosotros somos los que predicamos, los que estamos habilitados, capacitados, honrados y reconocidos para esto, somos los que tenemos la credencial. Entonces a este que no estaba con ellos y que andaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, evidentemente porque creía en Jesús, y evidentemente porque creía en el poder y en la autoridad del nombre de Jesús, y porque evidentemente quería ayudar a los pobres endemoniados que había en su comunidad, pobre gente atormentada por demonios, y él quería ayudarlos, quería servirlos. Juan va, seguramente con Jacobo, su hermano, y que eran tremendos los dos, y Pedro quizás también, o todos en patota los 12, a prohibírselos. ¿Por qué? Por una sola razón, porque no sos de los nuestros. Porque no estás con nosotros, porque no lo haces de la manera que nosotros lo hacemos, porque no lo haces como se debe hacer, y como se debe hacer es como lo hacemos nosotros. Ahora Jesús le contesta,
a este espíritu competitivo que tenían ellos. Verso 39 al 40, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Lo que sucede con el orgullo es que uno empieza a ser exclusivista y a armar su propio club espiritual, su propio club religioso, su propio club ministerial. Jesús les está aclarando un principio acá y le dice, porque el que no es contra nosotros está a nuestro favor. O sea, ponete contento. Si ves a otros echando fuera demonios, predicando, sanando enfermos, enseñando la palabra de Dios, evangelizando, haciendo consejería, ponete contento. Pablo, en Filipenses 1:14 al 18, escribe, estando preso en la cárcel, y sabía que los enemigos de Pablo, que había muchos dentro de la misma iglesia, que no lo querían a Pablo, y lo acusaban a Pablo de malandra, lo acusaban a Pablo de predicar por las ofrendas, lo acusaban a Pablo de que andaba queriendo conquistar a las hermanas de la iglesia, lo acusaban a Pablo de ser deshonesto, de buscar fama y reconocimiento. Y estos enemigos de Pablo eran predicadores del Evangelio, predicaban el Evangelio. Y les llegaba la noticia a Pablo en la cárcel de que sus peores críticos, detractores, calumniadores y enemigos dentro de la misma iglesia estaban predicando libremente mientras él estaba preso. Entonces Pablo escribe en Filipenses 1:14 estas palabras. Dice, y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo con celos y rivalidad. Él lo reconoce, sabe, está al tanto. Pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, porque saben que fui designado para defender el Evangelio. Los otros no tienen intenciones puras, no tienen buenas intenciones, sanas. Cuando predican de Cristo, lo hacen por ambición egoísta. Él lo sabía. No lo hacen con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no me importa, dice Pablo. No importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. Y de esto yo me gozo. De esto yo me pongo contento. De que la palabra se esté predicando, de que Cristo se esté predicando igual. Gente, tenemos que aprender y aceptar que en el reino de Dios hay diversidad. Diversidad. No todos tienen que ser como nosotros. No todos tienen que hacer las cosas como las hacemos nosotros. Ni siquiera tienen que predicar al estilo que predicamos nosotros. Mientras nuestros hermanos prediquen a Cristo, enseñen a Cristo y hablen de Cristo, nosotros deberíamos estar contentos, aunque no hagan las cosas a la manera que las hacemos nosotros. Tenemos que aprender del apóstol Pablo a ponernos contentos de todas maneras y no caer en el exclusivismo. Es terrible, gente. Es terrible que a esta altura del partido nosotros nos pongamos en exclusivistas pensando que nosotros somos los que tenemos la única verdad y somos los únicos defensores de la sana doctrina y que nuestro evangelio solamente es el verdadero evangelio. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Y el Señor Jesucristo nos está enseñando humildad. Y esta humildad, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a no competir con nadie. Es que no hay competencia en el reino de Dios. No puede haber competencia porque todos estamos predicando el mismo Cristo. Entonces, si todos predicamos el mismo Cristo y predicamos el mismo Evangelio, entonces no hay ningún lugar para la competencia entre nosotros. Así que dejemos de competir entre nosotros y dejemos de competir con otros.
que no son de nosotros, pero que también son parte del reino de Dios. Y última lección, lección número 5. Las primeras 4 eran 4 lecciones negativas. Lo devastador que es el orgullo. Destruye la unidad, roba el honor y rechaza a Cristo. En cuarto lugar, crea exclusivismo. Pero en quinto lugar, la quinta lección, la humildad gana la recompensa. Verso 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ellos quieren la gran recompensa, ellos quieren gloria, quieren exaltación. Bueno, el orgullo no les iba a dar eso, pero la humildad sí se los va a dar. Se los va a dar. ¿Y la humildad a qué se parece? Bueno, se parece a esto. Darle un vaso de agua a alguien que pertenece a Cristo, ese acto de amor, de bondad, de servicio, tan sencillo como ese, no va a perder su recompensa. Y ahí justamente está la actitud de humildad. ¿Qué es la actitud de humildad? Estar dispuesto a dar ese vaso de agua. Es simbólico la frase. Vaso de agua representa esos actos de bondad, servicio, sacrificio, negación propia en favor del otro hermano en quien Cristo vive, en quien mora Cristo en él. Y por hacer algo en favor de alguien en el cual Cristo mora, en el cual Cristo vive, aunque sea un vaso de agua fresca, no vas a perder tu recompensa. Cualquiera que haga un favor, que rinda un servicio, que supla una necesidad a alguien que pertenece a Cristo y lo hace por amor a Cristo que está en el hermano, no va a perder su recompensa. Ellos tenían miedo de perder la recompensa. Por eso luchaban entre ellos, por ser el primero, porque el primero era el que lo lograba. El que era más importante, el que estaba arriba, era el que lo lograba. Y Jesús les está enseñando, no, pará, tranquilos. Ellos pensaban, si yo me humillo, lo voy a perder esta batalla, voy a perder en la pelea. Esto es una competencia y si tengo que codear al otro, lo voy a codear, tengo que ser el primero, porque si no voy a perder la recompensa. Ellos crecieron escuchando que Dios iba a recompensar a su pueblo algún día. Y había mucho debate entre los judíos de quiénes serían los que se iban a sentar a la derecha, a la izquierda, en el reino de Dios. Y unos decían, bueno, los que oraban más, otros decían los que leían más la Biblia, otros decían los que eran más religiosos, los que guardaban el sábado, los que ayunaban más. Jesús les destruye toda esa teología, esos conceptos que tenían, pero ellos estaban viviendo con esos conceptos. ¿Sí? Porque, y tenían miedo de perderse esa gran recompensa celestial, la gloria celestial. Ellos querían la recompensa, pero bueno, tenían terror de ser el último en la fila. Tenían terror de estar al último de todos, no ser reconocidos, no tener ninguna posición importante. Tenían terror a pasar desapercibidos, porque pensaban que no iban a alcanzar la recompensa de la gloria del reino de Dios. Bueno, Jesús les dice, muchachos, no la vas a perder. Si te humillás, si sos humilde, no la vas a perder, la vas a ganar. Y termino con esto. El apóstol Pablo entendió esta lección. Y volvemos a Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4. ¿Qué tenemos acá? Un llamado a la humildad. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos,
Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y en este texto está también el modelo de la humildad. Versos 5 al 8, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, por el contrario, se rebajó, se humilló voluntariamente, tomando la naturaleza de un esclavo, haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La pregunta es, ¿Cristo por hacer esto perdió su recompensa? Versículo 9 al 10. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Esta es la recompensa de la humildad. Jesús no perdió su recompensa por ser el último. Dios le da su gracia a los que son humildes. Dios humilla al orgulloso y Dios exalta al que es humilde. ¿Saben? La ironía en el día del juicio final va a ser que la mayoría de las personas que van a ir al infierno no van a ir al infierno por robar, por mentir, por matar, por cometer adulterio. No van a ir al infierno por ser drogadictos, corruptos o violadores. La mayoría de las personas, en realidad me animaría a decir todas las personas que han ido, que están en el infierno hoy y que van a ir al infierno todavía, es por orgullo. Es por orgullo. Porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu vida. Y en primer lugar, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el orgullo es amarse en exceso a sí mismo. Es amarse a sí mismo, es tener un concepto de sí mismo más alto que el que uno debe tener, es tener esa famosa autoestima. Y es ese orgullo que impide a muchos reconocer que son pecadores delante de Dios. Y es el orgullo que le impide a muchos arrepentirse de sus pecados, porque les cuesta reconocer que son pecadores por orgullo. Les cuesta reconocer que tienen algo de qué arrepentirse, porque creen que no tienen nada de qué arrepentirse. Y ese mismo orgullo es el que los está condenando. Dios no los va a condenar. Dios no te va a condenar. Tu orgullo es el que te condena. Ahora, ser humilde, humillarse delante del Señor, reconociéndote pecador, reconociéndote como alguien que ha vivido su vida dándole la espalda al Señor, rechazando al Señor, no amándolo al Señor en primer lugar, reconociendo esto con humildad, arrepintiéndote de tus pecados con humildad, siendo humildes, humillándote delante del Señor y pidiendo perdón por tus pecados con humildad y poniendo tu confianza en Cristo y ya no confiar más en vos mismo, sino poner tu confianza en Cristo, ser humilde para reconocer que no te podés salvar a vos mismo, que no te podés salvar a vos misma. La humildad se transforma en la vereda que uno transita para encontrar la puerta de la salvación eterna. El orgullo te aleja de Cristo y te aleja de la salvación y te aleja de la vida eterna y te aleja del cielo de gloria. Pero la humildad es el primer requisito. Y la humildad es justamente esto, reconocer que soy pecador y dejar de confiar en mí para confiar en Cristo para ser salvos. Ese acto de humildad traerá sobre tu vida
la exaltación y la salvación de Dios. Dios rechaza al orgulloso, Dios resiste al orgulloso, pero Dios da su gracia, su perdón, su misericordia a los que se humillan delante de su Hijo Jesucristo. Hacelo y serás salvo. Y nosotros, los que ya somos salvos, aprendamos la lección de hoy, la lección de la humildad. Aprendamos de lo terrible que es y devastador que es el orgullo, y depongamos nuestro orgullo y tengamos a Cristo como ejemplo de humildad en nuestra vida, y vamos a experimentar lo que hasta el día de hoy todavía no hemos experimentado. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar ahí. Les pido que compartan este video para que muchos escuchen este mensaje, y los que se engancharon escuchando este mensaje a mitad del mensaje o al final, ahora que lo termino de publicar, van a poder escucharlo desde el principio en el muro de Facebook donde están conectados. Gracias por estar ahí. Dios los bendiga mucho y hasta nuestro próximo encuentro. Chao.